De nuevo estamos en la Biblia en casa y el versículo correspondiente al día 26, al domingo 26 de septiembre de 2021, 26ª semana del tiempo ordinario, es el siguiente. Ojalá todo el pueblo del Señor recibiera el Espíritu del Señor y profetizara. Números 11:29b. Sí, el libro de los números, lo estabas esperando. ¿Por qué se llama de los números? Porque así se llama en la versión griega de los 70 y en la Vulgata latina. Pero los hebreos lo llamaron números porque había censos de los hombres de cada tribu, es decir, de la tribu de tal, del clan no sé cuántos, 10.000 hombres, de la tribu del clan no sé qué, 12.000 hombres, y tanto número, pues entonces se llamó el libro de los números, pero no ocupan la mayor parte del libro. Para los hebreos, bueno, ya sabes que los hebreos denominan cada libro de la Biblia normalmente con las primeras palabras con las que empieza. Es como si, por ejemplo, en vez de decir el Quijote de Cervantes, dijéramos en un lugar de la Mancha de Cervantes. Bueno, y el libro de los números, los hebreos lo denominan en el desierto, que le viene muy bien, porque el libro de los números lo que nos cuenta son las vicisitudes del pueblo de Israel desde el Sinaí hasta las estepas de Moab, inmediatamente antes de entrar en la tierra prometida. Se puede dividir en tres partes. La primera parte, hasta el capítulo 10, nos narra todo lo que ocurre con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Una segunda parte, del capítulo 10 al capítulo 20, lo que nos narra es el trayecto que van desde el monte Sinaí hasta Kadesh, que está situado al sur de Palestina, la vuelta rodeando el territorio de Edom hasta el Golfo de Acaba y la llegada a las estepas de Moab, que es el objeto de la tercera parte, que va desde el capítulo 20 al capítulo 36. Por tanto, es el relato de Israel en el desierto. Ya desde los tiempos de Orígenes, uno de los padres de la Iglesia, ahora te aclaro todo esto, pues el propio Orígenes decía que bueno, que mientras que los evangelios, los salmos eran muy bien recibidos por la gente, pues normalmente el libro de los números no lo era tanto. Sin embargo, es un libro muy interesante porque aquí encontramos este peregrinar de Israel por el desierto, y hay momentos, por ejemplo, cuando el Dios manda las codornices, porque los señoritos se habían hartado del maná, el pueblo de Israel se había hartado del maná y al parecer no eran muy veganos. Por ejemplo, el episodio cuando con la vara de Aarón Moisés golpea la roca y sale agua, o la figura de la serpiente de bronce que el propio Jesús reivindicará en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, o las bendiciones de Balaam. Balaam era el profeta favorito del rey de Moab. Moab es el territorio al que llegan los israelitas al final de esta trayectoria, y el rey de Moab tenía un profeta favorito que era Balaam, que lo manda a maldecir a Israel, pero en su lugar les pronuncia bendiciones. Una de ellas tiene un significado mesiánico y parece que precede a Jesucristo, y así lo interpretaron esto de los padres de la Iglesia, incluso los propios evangelistas. Bueno, he hablado de Orígenes y de los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia son teólogos, obispos, sacerdotes, etcétera, que son los que van recogiendo y transmitiendo la tradición apostólica y reforzando la doctrina, la sana doctrina, y contribuyendo a que la fe se hiciera, pues, primero defender la fe, y en segundo lugar se consolidara la sana doctrina. Hay varias clasificaciones. Hay unos primeros padres apostólicos que son discípulos de los propios apóstoles. Tenemos, no sé, a Policarpo de Esmirna o a San Ignacio de Antioquía, por ejemplo. Y tenemos luego unas siguientes generaciones, pues gente como Cipriano de Cartago, como San Ireneo de León, o como Tertuliano, que lo que pasa es que abandonó el cristianismo, no es santo. Hubo Orígenes, que tampoco ha sido canonizado, porque corrió la leyenda, incluso estando él en vida, y él lo negó, de que se había cortado los testículos, o había mandado que se los cortaran, para llevar una vida más ascética, más espiritual, y no dejarse llevar por las tentaciones.
Hay historiadores modernos que niegan esto, que niegan que esto sea verdad, e incluso pues, os voy a poner una audiencia de Benedicto XVI de 25 de abril de 2007, donde reivindica a Orígenes. Es muy interesante para la Biblia en casa porque él es autor de la Biblia Hexaplar. ¿Qué es la Biblia Hexaplar? Pues una edición que él hizo de la Biblia, naturalmente manuscrita, no había imprenta, ya sabes, Orígenes murió en el año 253, y ahí hizo una edición de la Biblia en 6 columnas, una con el texto hebreo, otra con la traducción de los 70 y otra con otras 4 traducciones. Lástima que este gran trabajo no haya llegado a nosotros. Bueno, pues también os quería decir que este versículo se encuadra en un episodio que es el nombramiento de los 70 ancianos. Moisés está abrumado por la carga de llevar al pueblo de Israel y entonces le pide ayuda al Señor, y el Señor dice: coge un poco de su espíritu y lo traspasa a 70 ancianos. Pero en el campamento abajo, está en el monte Sinaí arriba, en el campamento abajo hay 2 personajes, Eldad y Meldad, que también profetizan. Entonces Josué se entera de esto y le dice a Moisés: esta gente prohíbeselo. Y entonces Moisés le contesta con nuestro versículo: ojalá todo el pueblo del Señor recibiera el Espíritu del Señor y profetizara. Esto a lo mejor se hizo realidad pues en Pentecostés, en la profecía de Joel, que San Pedro a la que San Pedro hace referencia en el discurso después de Pentecostés, en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, esto contempla la institución de los 70 ancianos que sirven para el gobierno, pero también contempla una manifestación, digamos, carismática, una efusión en el espíritu, y muchas Biblias titulan el fragmento donde está este versículo efusión en el espíritu. ¿Y en qué consiste esta efusión en el espíritu? Pues no lo dice, porque además dice que luego no volvieron a hacerlo. Serían manifestaciones de éxtasis o no sé, lo que conocemos como manifestaciones carismáticas, de don de lenguas, etcétera, 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 ¿no? O cosas extraordinarias. Pero, repito, dice, luego no volvieron a hacerlo. Pero el consejo de los 70 ancianos continuó. ¿Para qué? Para gobernar a la comunidad. Porque ¿qué significa profetizar? San Pablo nos lo dice en 1 Corintios 14, 3 y 4. Dice: el que profetiza habla para hombres, edificando, exhortando y consolando. Es el carisma que más le gusta a San Pablo. Por tanto, cabe decir que lo que hizo Dios con estos ancianos y con Eldad y Meldad, que eran los que estaban en el campamento y no formaban parte de este consejo, era hacer una serie que el espíritu se manifestó de alguna manera, pero luego lo que importa no son esas manifestaciones extraordinarias, sino lo que viene después, que es lo que nos dice San Pablo: edificar a los demás, exhortar a la comunidad y consolar a la comunidad, que era para lo que Moisés solicitó a Dios que le aliviara la carga. O sea que de nada sirven las manifestaciones extraordinarias si luego, don de lenguas o cualquier otra cosa, si luego no edificamos a los hermanos, no exhortamos a los hermanos y no consolamos a los hermanos. Así que ya sabes, adelante con la Biblia.